En el programa de hoy vamos a hablar de la desertificación, un problema ambiental que amenaza a 1/3 del planeta y que hace que se pierdan 24.000 millones de toneladas de tierra fértil por año. Un fenómeno tan grave y preocupante como el calentamiento global, pero menos publicitado. La Organización de Naciones Unidas declaró el periodo 2010-2020 como década de lucha contra la desertificación, un llamamiento mundial para poder alertar sobre el avance de este fenómeno y sobre las graves consecuencias que trae el degradar la tierra. Una excusa para hablar de una problemática que afecta y mucho a nuestro país y nuestra provincia. Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La desertificación avanza sin pausa en el mundo y ya 1 de cada 3 personas vive en tierras que se han vuelto improductivas como consecuencia de este proceso. Es necesario explorar las causas para poder entender cómo tierras que eran fértiles se transforman en campos degradados y sobre todo también para saber cuánto tiene que ver en este proceso la naturaleza y cuánto la mano del hombre. Veamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de desertificación. Esta arena no pertenece a ningún desierto. Detrás de estas dunas no se esconde ningún mar. Esto es desertificación. Campos que eran fértiles devenidos en tierras inútiles. Una combinación de naturaleza frágil y manejo negligente de los suelos. Son los procesos de degradación que sufren las áreas que tienen problemas de aridez. También por definición se considera que la desertificación se produce en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Se superpone un proceso natural de las tierras secas cuyos efectos pueden ser mayores o menores según la situación base del ecosistema, que es la sequía. Hay zonas que son áridas porque son áridas, pero hay zonas que se convierten en áridas o van sufriendo procesos de desertificación por las acciones humanas y en general eso está ligado a las malas prácticas. En la medida en que yo por ganar tierra agrícola voy sacando bosques naturales, de alguna manera, además de contribuir negativamente al cambio climático, también intensifico los procesos de desertificación. Es el proceso que degrada los ambientes, principalmente aquellos ambientes que tienen problemas de aridez o falta de agua. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, hay algunos que son naturales, pero vamos a ir principalmente a hablar de aquellos producidos por el hombre. Los procesos más importantes de desertificación son los malos procesos de producción en las tierras secas. En realidad no es un problema de la naturaleza, es un problema de los grupos sociales que trabajamos en estos ecosistemas secos, que realmente los hacemos producir mal, exagerando las necesidades de rendimiento que queremos, provocando su agotamiento y finalmente obligando a la gente a caer en la pobreza o a migrar. Estamos hablando de los desiertos, estamos hablando de las tierras productivas que atenta un inadecuado manejo o un sobrepastoreo, pierden la potencialidad de producir. Además es un proceso mundial, digamos, por un mal uso del territorio, porque las actividades hay que planificarlas. Hay ecosistemas que son más frágiles. Es como en cualquier cosa, si yo rompo el equilibrio, me tengo que alejar lo menos posible de la situación de equilibrio, porque si me bandeo y lo sobreexploto, voy a producir una crack en el sistema y si es frágil, voy a tener un deterioro tal vez irreversible. Son sistemas frágiles que sobre todo están afectados por la erosión eólica.
El tema de la erosión eólica tiene que ver con características naturales, si se quiere, de la zona, pero que son potenciadas por lo que es la incidencia o el manejo del hombre que hace de su suelo. En este sentido, al tener la posibilidad de hacer agricultura, el productor, el riesgo de erosión se potencia o se magnifica. Crear problemas de desertificación, sobrepastoreo, el ejemplo es muy palpable, el sobrepastoreo ovino en Patagonia, donde gran parte del forraje que se produjo naturalmente en el pasado se lo comieron las ovejas, entonces empezaron esos suelos a tener menor cobertura, menor protección, y sabemos que Patagonia es árido, ventoso, y parte de ese poco material fino que tenían los suelos se lo llevó el viento. Esta situación que se plantea de uso muy intensivo del suelo hace que estas condiciones naturales que existen en esos suelos, esta erosión que se produciría en forma natural, a veces con una sequía muy grande, nosotros hemos visto que por sobrepastoreo se vuelan campos que no han sido trabajados. Los procesos no deseados tienen que ver por ahí con disminución de nutrientes en el suelo, disminución de la productividad, disminución de, digamos, la fertilidad física del suelo, pero los procesos de desertificación son mucho más graves. En algunos casos son o irreversibles o su reversión es muy costosa. El problema es complejo, no es solo técnico. Si queremos fallar, enfoquémoslo desde lo técnico. El problema es económico, social, técnico. Tienen muchas connotaciones. La desertificación trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. La desertificación es un problema que avanza y amenaza la subsistencia y el acceso a los alimentos de más de 1.000 millones de personas. Más del 40% de la superficie del planeta son tierras degradadas y en riesgo de desertificación. Y son esas tierras las que sustentan 1/3 de las cosechas mundiales y la mitad del ganado. Cada vez van a producir menos, y no es un dato menor en un mundo en el que cada vez hay más habitantes y se requieren más y más alimentos. La desertificación no es un problema nuevo. Lleva años gestándose por el mal uso de los suelos. Para muchos, el primer llamado de atención se dio en Estados Unidos, en la década del 30. Años y años de sequía pusieron en evidencia la erosión de los suelos. Por la desertificación se perdieron entonces 40 millones de hectáreas de la gran llanura norteamericana. Fue el desastre ambiental más importante en la historia de ese país y sirvió como punto de quiebre para entender que el hombre no podía explotar el ambiente a su antojo. El crack financiero y la Gran Depresión económica marcaron profundamente la historia de los años 30 en los Estados Unidos. Pero en el recuerdo de esa década dolorosa, también hay un lugar protagónico para la desertificación. Fueron años y años sin lluvias, en los que la sequía profundizó la pobreza y devastó la tierra. Esta sequía empezó, en realidad, es una sequía continental que empezó en el medio oeste norteamericano. En la línea que es aproximadamente las Dakotas, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas. Eso en el año 28 fue, y fue uno de los detonantes o disparadores de la crisis económica del 30. Inclusive fue una época de grandes voladuras de campos. Sin lluvias y castigada por las exigencias de la agricultura, la tierra se convirtió en polvo. Los vientos empezaron a volar los campos y las tormentas de arena fueron una constante que fustigó la rutina de los granjeros durante meses, casi sin descanso. La arena lo cubrió todo, a tal punto que personas y animales comenzaron a morir sofocados por un cuadro que se conoció como neumonía del polvo. Y los que no enfermaron debieron migrar. Cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hot old dusty highway for a Dust Bowl refugee.
La explosión de la desertificación en los años 30 produjo la pérdida de 40 millones de hectáreas. Fue el mayor desastre ambiental para Estados Unidos, pero también fue el detonante para que se empezara a pensar en el suelo como un capital estratégico. Hay todo un paquete de herramientas y de prácticas conservacionistas que se desarrollaron en Estados Unidos a partir de la recomendación del doctor Hugh Bennett, que fue el padre de la conservación del suelo, hasta cuando se produjeron las grandes voladuras en el centro-oeste americano. Apareció la Ley de Conservación del Suelo de Estados Unidos, se crearon 12 estaciones experimentales y hasta se hizo una enmienda constitucional porque era de alto riesgo el deterioro del recurso suelo en Estados Unidos. La desertificación significó la destrucción de la tierra y un descomunal desplazamiento de población que huía de la pobreza y el desierto. Yes, we ramble and we roam, and the highway, that's our home. It's a never-ending highway for a Dust Bowl refugee. Cuando se produjeron las grandes voladuras de suelo del centro-oeste americano, había que modificar la ley y había que generar conciencia en los decisores políticos, en los congresistas. El doctor Bennett, dice la historia, sabiendo que se avisoraba una tormenta, él estaba dando conferencias y charlas en las comisiones previas en el Congreso. Sabiendo esto, mandó a abrir todas las ventanas del Congreso y se vio una inmensa nube de polvo y le dijo a los congresistas: ahí se va el principal capital de Estados Unidos, que es el suelo, ¿no? Y allí se generó conciencia, ¿no? La desgracia de esos años es un ejemplo del daño que puede generar el mal uso de la tierra y de que también existen herramientas adecuadas para trabajarla. Lo que en los años 30 fue la amenaza de un país, hoy es una preocupación mundial. Como decía el informe, aquello que en los años 30 fue una gran preocupación y una gran amenaza para Estados Unidos, hoy es un grave problema mundial. Y Argentina es uno de los países que lo sufre en carne propia. ¿Por qué? Dijimos que la desertificación es la degradación de suelos en condiciones de aridez. Y nuestro país es en su mayor parte un país seco. Gran parte de sus tierras están erosionadas o corren riesgo de desertificarse. La República Argentina es uno de los países con mayores superficies de tierras áridas en el mundo. O sea, desde el norte, ya sea La Puna, parte de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, parte de Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, parte de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones, Villarino. Todo eso es árido o semiárido. En general, en nuestro país tenemos entre un 25 a 30% de zona húmeda hacia el este, que ahora tenemos el 70% de la población, de la actividad, todo. Y el resto, digamos, pongamos el 70% es semiárido árido, pero tiene el 30% de la población. Las 3/4 partes de nuestro país son tierras secas, afectadas por diversos grados de desertificación. Tenemos desde hiperáridos hasta desiertos, pasando por semiáridos y subhúmedos secos, que son todas gradaciones, ¿no?, de la aridez. Y en este 75% del territorio del país se produce el 50% de nuestras cosechas ganaderas y agrícolas. A veces esta confusión del país a la cual creemos que vivimos. Bueno, la Argentina es 75 árido y 25 húmedo. Y tener esta conciencia de que Pergamino, Arrecife, Balcarce, de los lugares más ricos en materia orgánica en el mundo, suelos negros, muy profundos. Bueno, no tiene nada que ver con la tierra que hay en Salta, es 4 veces menos que hay en Santiago del Estero, 2 veces menos de la materia orgánica que hay en Córdoba.
En el próximo bloque vamos a ver cómo y cuánto se explotan esas tierras áridas en nuestro país y vamos a poder entender por qué tenemos la desertificación que tenemos. Ahora hacemos una pausa y compartimos la campaña de una ONG internacional precisamente sobre este tema. ¿Buscas afecto? ¿Buscas amigos? ¿Buscas tu espacio? ¿Buscas diversión? Buscas. Andá buscando un lugar donde vivir todo esto. El 75% del planeta está muriendo. Vivís en el 25% que queda. Reaccioná de una vez por todas. Jugá el partido contra la desertificación. Argentina es, en un 75%, un país árido. Sin embargo, se explota más del 80% de su superficie, con agricultura, ganadería o actividad forestal. Hablar de producción y de explotación de suelos frágiles implica hablar de un impacto que se traduce en que 60 millones de hectáreas están expuestas a procesos erosivos de moderados a graves. Según datos oficiales, en la Argentina se desertifican unas 650.000 hectáreas por año. Un dato que no es menor para un país que vive fundamentalmente de la producción de materias primas. La República Argentina es muy extensa y las condiciones son diversas. Mientras en la Patagonia podemos tener deterioro por sobrepastoreo ovino o por malas prácticas de la industria petrolera, en Cuyo podemos tener mal manejo del agua para riego. Podemos hablar que procesos de desertificación hay en todo lo que es el centro y oeste del país, desde Humahuaca hasta Ushuaia. Y casi todas las provincias, hasta el noroeste de Santa Fe, que Santa Fe es bastante húmeda, tiene procesos de desertificación, porque algunos sectores, como el noroeste de Santa Fe, sufre o padece o tiene problemas de falta de agua y de irregularidad climática, y que ahora se puede ver muy agravado por el cambio climático, tiene procesos de desertificación. En el norte podríamos hablar del deterioro a través de prácticas no planificadas de deforestación y uso intensivo del suelo que deteriora la capacidad productiva, pérdida de materia orgánica, erosión. En las zonas de la provincia de Buenos Aires, una sobreexplotación de los cultivos, no respetando a lo mejor las variaciones climáticas que se van produciendo. Indudablemente son zonas que por condiciones naturales pensemos que son semiáridas, que a veces se comportan como húmedas, pero a veces se comportan como áridas. Entonces existen procesos naturales que hacen que sea una situación muy inestable y un equilibrio muy frágil. Entonces, estos equilibrios frágiles cuando se rompen son mucho más difíciles de recuperar que en otras zonas donde la precipitación, porque la humedad es de alguna manera la que define también la recuperación de los sistemas. El deterioro ambiental y el no respeto de los suelos se extiende a toda la Argentina, ¿no? Hay, si agarramos los mapas de deterioro de suelos, vamos a ver que hay amplios sectores en el país, en todas las provincias, con áreas de erosión hídrica y eólica, desde leve a moderada a grave, particularmente en la Patagonia, ¿no? Pero en todas las regiones pasa. En provincias como Santiago del Estero y como Chaco, donde son ambientes relativamente frágiles por el déficit de humedad, le sacamos el monte, dejamos grandes extensiones de suelos desnudos, principalmente implementamos cultivos que tienen poca cobertura en algunos meses donde los vientos son intensos y el déficit de humedad es grande, y ahí empieza o se intensifica la degradación, erosión eólica, y a esos procesos le llamamos desertificación. Son zonas vulnerables y frágiles y no se respetan las condiciones particulares que la falta de humedad le impone al suelo. El resultado es la degradación.
18 de las 24 provincias argentinas sufren con alguna intensidad la desertificación. La desertificación es un problema ambiental, pero para un país como el nuestro, productor de materias primas, significa aniquilar su recurso más importante, el suelo. La Argentina es un país que tiene basada su economía en la producción de material primario, de subproductos, ya sea de cultivos de granos o de carnes, pero también de aceites y también de cueros y también de curtiembres. O sea, la base exportable de la República Argentina está asociada a la actividad primaria y sus derivados. Por lo tanto, no tener estrategias claras de conservación de un recurso, tal vez el principal para producir, porque nosotros hablamos de tierra, capital y trabajo. Bueno, en este caso tierra es la tierra, es el suelo. Tenemos que considerar que además de la producción agropecuaria hay un ambiente que tenemos que estar considerando y cuidando. Y eso redunda en beneficios para la propia producción. Un ambiente saludable produce mejores productos que un ambiente degradado con fertilizantes químicos, con una cantidad de agrotóxicos incorporados. ¿Quién quiere comer eso? Es importante que el ambiente esté saludable, que esté cuidado. Bueno, hasta cierto punto uno puede pensar, ¿y qué hago? Si cada vez somos más y cada vez tenemos que comer más, necesito o que rinda más la agricultura o aumentar, es decir, la cantidad de tierra agrícola, las superficies que puedan sembrarse, y eso implica ir sobre zona árida, trabajar bajo riego, a veces explotando incluso reservas de aguas fósiles para regar. Aquí lo sufren todos la sequía, las zonas secas y las zonas húmedas, con la diferencia que en las zonas húmedas puede bajar el rendimiento de un cultivo. En las zonas secas la ausencia de agua inhabilita la producción, o sea, no es que se reducen los rendimientos, no hay producción. Por lo tanto, nosotros el agua es un recurso asociado directamente a la conservación de suelo. No se puede hablar de una eficiente conservación de suelo sino unido a el uso racional del recurso agua. Determinadas prácticas deberían ser desterradas. Por ejemplo, la labranza con disco todos los años. Eso evidentemente genera en el suelo una pulverización y un movimiento innecesario que hace que el suelo sea susceptible a la erosión eólica. Se genera una problemática social. Esto es lo que se llama la desertización, es decir, tiene implicancias sociales mucho más profundas que la producción. Primero, la pérdida del capital suelo y la merma en la producción. Yo cuando me afeito con la Gillette todos los días con la hoja, la piel me queda destruida y se me lastima la piel. En cambio, si yo me dejo la barba un tiempo, que la piel se recupere, después me afeito con la Gillette, la piel la tengo bárbara. No sé si ahora será el caso, pero bueno, ese es el ejemplo con el suelo. Si yo le doy rosca al suelo todos los años, lo destruyo. Si yo lo dejo descansar, se recupera. La Argentina, como les decía, era uno de los países más grandes del mundo, pero además es productor agrícola ganadero. Por lo tanto, la actividad agrícola cobra una fuerza muy grande y el recurso suelo es un recurso estratégico, porque no se va a producir o soja o algodón, o vacas u ovejas, o vid, o tabaco, o lo que quiera nombrarse que la Argentina produce si el suelo se deteriora. La sociedad tiene que saber lo importante que es el recurso natural, el pastizal, el suelo y el agua, así como los yanquis se dieron cuenta de esto y que era una condición estratégica nacional la conservación del suelo. Hay degradaciones que son irreversibles y hay impactos o degradaciones que son reversibles. Si nosotros perdemos fósforo en un suelo, vamos a la agronomía de la esquina, compramos el fósforo y lo volvemos a poner, ¿no? Puede ser un problema económico, pero eso es reversible. Pero si a nosotros
eliminamos la vegetación, hicimos sobrepastoreo, trabajamos en la forma no adecuada y se movió el suelo y la arena nos tapó un alambrado, eso es irreversible. Porque podemos levantar el alambrado y ponerlo de nuevo, pero el suelo no es más el mismo. En el programa de hoy describimos y explicamos de qué se trata el problema de la desertificación, un fenómeno que en nuestro país avanza a un ritmo de 650.000 hectáreas por año. Pero no queremos dejar de decir que cuando hablamos de desertificación no hablamos solamente de un problema ambiental y de suelos. La desertificación tiene que ver, y mucho, con la pobreza y las migraciones de población. Para demostrarlo basta un dato. Dijimos que 18 de las 24 provincias argentinas sufrían de este problema. En esas provincias, el 70% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, una cifra que supera ampliamente a otros puntos del país. Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.